Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que son los tipos de apertura. Una partida de ajedrez, desde que inicia hasta que termina, pasa por tres etapas. Pasa por la apertura, el medio juego y el final de juego. Es muy importante que nosotros sepamos jugar correctamente cada una de las fases de una partida de ajedrez. La apertura, el medio juego y el final de juego. Hoy vamos a hablar sobre la apertura. Ya en clases después vamos a hablar medio juego y final de juego. Realmente la apertura es muy extensa. Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. En el ajedrez hay un refrán que dice: dime cómo empiezas y te diré cómo terminas. Si empiezas mal una partida de ajedrez, lo más probable es que termines perdiendo esa partida de ajedrez. Eso es lo más probable. Entonces, ¿cómo debemos empezar nosotros nuestras partidas de ajedrez? Pues debemos empezar por el centro. Recordemos que hay 16 casillas que son las más importantes en un tablero de ajedrez, que son estas 16 casillas que estoy marcando. El jugador que tiene más piezas sobre estas 16 casillas, que controla más estas 16 casillas, que domina tanto con sus piezas o controla esas casillas, tiene más posibilidades de ganar. Vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo jugar correctamente y cómo jugar incorrectamente. Miren, las blancas juegan por el centro correctamente. Las negras juegan por los extremos. Esa es una forma incorrecta de jugar. Las blancas se apoderan del centro con dos peones. Y no solamente tienen dos peones en el centro, sino que también sus peones controlan 4 casillas más del centro. Y ahora miren, las negras sacan la torre al empezar la partida. Jamás debemos sacar rey, torre, rey, dama o torre al empezar la partida, porque son las piezas más valiosas. Siempre debo estar atento a los errores de mi oponente. Así que captura. Las blancas ya tienen 5 puntos. Las negras solo tienen 3. Ahora las blancas tienen una pieza más en el centro. Tienen ya 3 piezas en el centro. Las negras continúan perdiendo el tiempo. Las blancas ahora sacan el otro caballo. Tienen ya 4 piezas en el centro. Pero también sus peones, recuérdense que controlan casillas del centro. Y también los caballos controlan casillas del centro a la vez que defienden sus propios peones. Eso en el ajedrez es muy importante. Controlar casillas del centro, así como defender tus propios peones. Las negras siguen perdiendo el tiempo, sacando la torre al empezar la partida, y es una forma incorrecta de jugar. Las blancas hacen enroque para que el rey esté seguro, rey en el centro, rey en peligro. El rey enrocado está más seguro y eso es muy importante. También en esta fila solo debe quedar el rey y las torres. La dama también debe salir. Las negras por ahí recién se les ocurre sacar su alfil. De repente por ahí sacan su alfil. Esta jugada sí es buena porque controla 2 casillas del centro, ataca al peón, pero de ahí lo importante es que mis piezas estén protegidas. Si mis piezas están protegidas, yo no tengo ningún problema. Entonces, saco la dama ahí y dejo las torres para que se comuniquen.
Otra cosa muy importante es en el ajedrez no regalar las piezas. Por decir, si las negras cometen el error de jugar, por decir aquí, ahí están dejando desprotegidas sus piezas, ¿no? Y a veces no desarrollamos los caballos, los alfiles. He visto que en algunas partidas que ustedes están jugando, demoran demasiado en mover sus caballos y sus alfiles. Y no sacan la dama, perdón, no hacen enroque. La dama a veces sacan al empezar la partida. Entonces, esta forma de jugar como las negras está muy mal. Jueguen hacia el centro. ¿Y qué tipos de aperturas hay? Si quiero jugar correctamente, hay aperturas abiertas. La apertura abierta es cuando juegan E4 y las negras contestan con E5. Tenemos las aperturas semiabiertas. Las blancas juegan E4, las negras contestan diferentes formas. Puede que jueguen la defensa francesa, que es ahí. Puede que jueguen la defensa siciliana, que es de esa forma. Puede jugar la defensa alequín, el caballo atacando al peón. Entonces hay muchas defensas. Puede que jueguen la defensa berlinesa, ahí. Esas son las defensas más populares. Tenemos el juego, las aperturas las aperturas cerradas, cuando las negras juegan E4, E5, a veces juegan así el gambito de dama, ¿no? Y eso ya es una defensa cerrada. Entonces nosotros elegimos cómo jugar, pero debemos jugar siempre hacia el centro. No debemos jugar para los extremos, siempre apuntando hacia el centro. Ya hay muchas defensas. Tenemos, ejemplo, la apertura española. Nosotros decidimos qué apertura jugamos. Esa es la apertura española. Ataco al caballo. Tenemos la apertura italiana. El alfil ya no sale aquí como en la española, sino sale en C4. Entonces, hay muchas aperturas. Esa es la apertura italiana. Tenemos la apertura escocesa. Estamos haciendo un resumen, después vamos a ver minuciosamente cada apertura. ¿Ve? Esa es la defensa escocesa. Tenemos la apertura de los 4 caballos. Esa es la apertura de los 4 caballos. Tenemos ahí la apertura de los 3 caballos. Entonces nosotros decidimos cómo jugar. Esa es la apertura de los 3 caballos. Acá tenemos la defensa húngara. El alfil viene ahí. Esa es la defensa húngara. Tenemos gambito Evans, donde las blancas entregan un peón, sacrifican un peón. Y a cambio de apoderarse del centro. Tenemos el gambito de rey, donde sacrifico un peón para apoderarme del centro. Listo, ese es el gambito de rey. Tenemos el contragambito Falker. Y hay muchas aperturas, muchas defensas y muchas aperturas y defensas. La próxima clase vamos a continuar, vamos a seguir viendo más aperturas. Ya, ahora vamos a ver un video que nos va a explicar sobre las principales aperturas. ¿Qué aperturas debemos utilizar en el ajedrez? ¿Cuáles son las más comunes?
Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Estas aperturas que vamos a aprender aquí, pueden aplicarlo hoy día en sus partidas de ajedrez en el campeonato. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in global and local stocks. Ahora que muchos se están acercando al mundo del ajedrez gracias a la serie Gambito de Dama de Netflix, algunos se preguntan, ¿pero qué apertura jugar? ¿Es mejor empezar con el peón de rey o con el peón de dama? ¿Cuántas aperturas existen? ¿Cuáles son las mejores? Bueno, vamos a tratar de dar algunas respuestas, por lo menos, en este vídeo. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Ajedrez, donde vamos a ver desde un nivel básico las aperturas que existen. Lo primero, vamos a ver qué clasificación existe. Existen principalmente aperturas abiertas, semiabiertas, cerradas o de flanco. Las abiertas son aquellas donde las blancas comienzan con la jugada E4 y las negras responden E5. Hay que decir que si buscamos un juego más directo, un poquito más agresivo, que haya contacto y táctica desde el primer momento, E4 puede ser la mejor opción. Si buscamos una partida algo más posicional, estratégica, de planes a largo plazo, que no haya confrontación, ataque desde el primer momento, tal vez sea mejor D4. Así que ya estamos por lo menos intentando contestar algunas de las cuestiones que hemos planteado. Pero hablamos ahora de la clasificación. Por favor, no me despistéis que me voy a otra cosa. No, clasificación. Aperturas abiertas aquellas que hay 4, las negras responden con E5. Dentro de las abiertas, pues está, por ejemplo, el gambito de rey podría ser una de ellas, que es una de las más arriesgadas. Caballo F3 suele ser la jugada más habitual en este caso. Normal, el negro puede hacer la Petrov, que es caballo F6, siguiendo ahí el espejito, que tiene fama de tablífera. Caballo C6 es la más normal y aquí el blanco pues suele elegir o bien la apertura española con alfil B5, o bien la apertura italiana con alfil C4, que pone ahí un ojito en F7, que es la casilla más débil al principio de la partida. Puede jugar D4, que es la apertura escocesa. Kasparov la puso de moda, la empezó a emplear en un campeonato del mundo contra Karpov, cuando, en la élite no se veía tanto, y otra vez, de nuevo, hay mucha gente que la elige. Es también más bien posicional, es casi más tipo peón de dama, o yo pienso eso, ¿no? Que nos lleva a posiciones más estratégicas. Hay alguna variante muy loca también en la apertura escocesa. La apertura 4 caballos, se llega después de caballo C3, caballo F6, también es menos directa o menos agresivas que algunas otras, y hay otras muchas, como por ejemplo la Ponciani, que esta se ve menos, aunque Magnus Carlsen la jugó en alguna ocasión. Pero aperturas abiertas, por tanto, aquellas que comienzan con E4, E5 de las negras. Si a E4 las negras responden de cualquier manera que no sea E5, estamos ante las aperturas semiabiertas, se denominan semiabiertas, esa es la clasificación que existe. ¿Cuáles son las semiabiertas más famosas? La siciliana. La siciliana es la defensa semiabierta más famosa y que más se emplea. Además tiene multitud de variantes. Normalmente, el blanco puede jugar de muchas maneras aquí, pero normalmente busca caballo F3 y D4. Y eso es lo que da lugar a 1001 variantes. Por ejemplo, si las negras juegan D6, después de D4, peón por, caballo F6, caballo C3, ¿no? Han atacado este peón y el blanco lo ha defendido, el negro puede jugar el dragón, siciliana dragón con G6, Scheveningen con E6, o la Najdorf, la famosa Najdorf que se habla tanto en la serie Gambito de Dama de Netflix, también es con este orden sería. O la clásica, si juega caballo C6, la siciliana clásica. Es decir, que hay muchas variantes, pero también puede jugar con caballo C6, y entonces, hay ataque Rosolimo con alfil B5, o si entramos en las líneas de la siciliana abierta, aquí te pueden jugar la Pelicán, que la juega mucho Magnus Carlsen, que es con este 5, o te pueden jugar después de peón por, caballo por E5, para entrar en la Lowenthal. O
si te hacen A6 permitiendo entrar en D6, o la Kalashnikov, aquí D6, sí, la Kalashnikov, así se llama esa apertura, o el dragón acelerado con G6, es decir, la siciliana es ahí un campo, vamos, lleno de aperturas, de defensas, de diferentes variantes, y luego, bueno, también si el negro juega E6, en lugar de D6 o caballo C6, también hay multitud de líneas después de D4, peón por, caballo F6, caballo C3, por ejemplo. Aquí te pueden jugar A6, aquí te pueden jugar hay ideas con dama C7. El negro puede no jugar caballo F6 y jugar directamente A6 en estas posiciones, que es la variante Kan, o puede jugar caballo C6 y después de caballo C3 dama C7, que es la variante Taimanov. Es decir, hay millones de líneas, millones de planteamientos. Yo recomiendo que al que se acerca al ajedrez, jugar la siciliana así para empezar me parece más recomendable. Al que se acerca con negras, que elija E5, entrar en las abiertas y permite entrar en las españolas y en las italianas. Pero bueno, oye, que semiabiertas hay muchas, que estoy aquí hablando de la siciliana, pero que el negro puede jugar la francesa. Claro, digamos que el negro puede preparar el ataque al centro a base de D5, y eso se puede hacer o con la francesa, que es E6 y a D4, D5, que está muy bien. Muchas veces se llega a posiciones del centro cerrado. Tanto si el blanco juega la variante del avance directamente, como si defiende el peón, esto es la Binauer, y después del alfil B4 que te clavan aquí, pues acaba cerrando el centro. O incluso si te juegan la defensa, la francesa clásica con caballo F6, se suele cerrar el centro. Así que son posiciones más cerradas las que se alcanza con la francesa, aunque el negro tiene muchas ideas siempre de atacar, de contragolpear en el centro a base de C5 y F6, y al final acaban siendo partidas muy dinámicas. Así que la francesa es una manera interesante de preparar el golpe al centro. Claro, muchas veces tiene el problema de que este alfil no se puede desarrollar porque has puesto un peón en E6, así que mucha gente elige una que tiene fama de ser una de las más sólidas. Karpov la jugaba mucho. Y bueno, a Magnus Carlsen lo vemos jugar también. Bueno, Magnus Carlsen lo juega todo, pero la Caro-Kann entre ellas. Se la ha estado jugando hace poco a Wesley So, por ejemplo. Bueno, la Caro-Kann F6 para jugar de 5. Y la ventaja que algunos le encuentran con respecto a la defensa francesa es que después de D5, y bueno, tanto si se producen cambios, tanto si el blanco avanza, como si cambia, como si permite que sea el negro el que cambie, por ejemplo, después de caballo C3. Este alfil de C8, que antes en la francesa veíamos que no podía salir, pues aquí sí puede salir y venir a F5. Así que no tienes el problema del desarrollo de ese alfil, y ya luego puedes jugar E6 y buscar el desarrollo, aparte de desarrollar los caballos, también del alfil de F8. Esto sería la Caro-Kann. Claro que hay gente que es muy valiente y directamente a E4 juega D5. Esto se llama la defensa escandinava y es un poquito arriesgado, porque después de peón por sale la dama muy pronto y el blanco gana tiempo. Juega caballo C3, te atacan la dama y ahora tienes que ir por ahí de paseo con tu dama de un sitio a otro defendiéndola. Bueno, normalmente te vienes aquí y el blanco ya ocupa el centro. Sacar la dama muy pronto pues no es lo más recomendable en ajedrez, pero la práctica ha demostrado que esto es posible, que aparte que de la dama también se puede traer a D6 como hace Tibiakov, o a D8 cuando te lo atacan, pero bueno, a A5 es lo más normal. Y después de E4 es que hay muchas semiabiertas, te pueden jugar la defensa Owen, te pueden jugar la Pirc, esta también es bastante conocida, que es darle un pasito y dejar al blanco que gane el centro, para luego atacarlo, con caballo F6, caballo C3, y venir aquí a hacer un fianchetto, G6, alfil G7, enrocar. Esto es la defensa Pirc. O se puede hacer dentro de las aperturas, bueno, las hipermodernas, que a principios de la primera mitad del siglo XX se pusieron muy de moda. Por ejemplo, la defensa Alekhine. Sacas el caballo atacando el peón. Claro, dejas que el blanco avance muchos peones en el centro para luego golpear el centro, tratar de atacarlo. Es decir, dejas al rival que ocupe el centro para luego atacarlo. Eso es los hipermodernos lo que lo idearon a principios del siglo XX. Es interesante, pero es un poquito arriesgado. Y contra E4 seguro que nos quedan en el tintero algunas jugadas y algunas defensas que nos pueden hacer, pero vamos a pasar a las aperturas cerradas que comienzan con D4. A D4 principalmente el negro puede jugar o D5, quiero decir, lo más normal es que el negro evite E4 en la siguiente jugada.
Que es algo parecido a lo que ocurría cuando hacíamos E4, pues nos hacen una jugada para presionar el centro y que no formemos un centro de peones. O si lo formamos, atacarlo muy rápido, como ocurría en la francesa que acabamos de explicar, o en la Caro-Kann. Pero con D4, nuestra siguiente jugada sería E4, si nos dejan. Entonces, lo más normal es que el negro lo impida o con D5 o con caballo F6. D5 suele llevar a posiciones del gambito de dama. Jugando C4, sacrificamos un peón. Si el negro lo acepta, pues ya podemos ganar el centro y buscar recuperar el peón rápidamente después. O más normal es que el negro defienda. Si defiende este peón, pues bueno, está defendido por la dama, pero claro, si cambiamos, el negro va a tener que sacar la dama muy pronto. Así que lo mejor es defender con peón, llegar a posiciones con E6, llegamos a posiciones del gambito de dama declinado, muy normales. O de la defensa eslava, que es con C6, que a veces lo prefiere el negro para poder desarrollar. Pasa lo mismo que hemos explicado antes con la francesa, no quiere jugar E6 para que el alfil de C8 pueda salir. También es bastante natural la defensa eslava. Y luego están las defensas indias. Caballo F6 da lugar a se denominan defensas indias. Como el blanco no puede hacer E4 porque el caballo te lo impide, pues normalmente para tener mayor control del centro juegas caballo C3, juegas C4 y luego quieres jugar caballo C3. Y aquí el negro puede jugar de varias maneras. Jugar con G6 da lugar a la India de rey o a la Grunfeld. La India de rey sería si te dejan ganar el centro, simplemente el negro juega alfil G7 y se quiere enrocar. E4, D6 para que no siga avanzando, se enroca. Esto es la India de rey, la defensa India de rey, que es bastante bonita y bastante rica estratégicamente. O en lugar de alfil G7, el negro puede golpear ahí directamente y jugar caballo por. Aunque esto deja al blanco formar un centro de peones, como ocurría en la defensa alequín, el negro piensa luego golpear el centro y atacarlo. Esto teóricamente está muy bien y algunos de los mejores jugadores del mundo lo juegan. Sobre todo para jugar a ganar con negra. Es la defensa Grunfeld. Es muy, muy combativa. Es decir, D4, caballo F6, C4, G6... Si a caballo C3 te hacen D5 es la defensa Grunfeld, si te hacen alfil G7 es la India de rey, que son las dos principales a las que se puede llegar con G6. Y luego E6, que podría derivar a un gambito de dama rehusado si luego juega D5. Muchas veces usan ese orden los grandes maestros. Pero bueno, por ejemplo, caballo C3, alfil B4 sería la defensa ninzo-india. Todos son con India porque se llaman defensas indias. O caballo F3, B6 es la India de dama. Aquí el blanco no saca el caballo para que no se lo claven muy rápidamente con alfil B4. De hecho, está la variante Petrosian de la India de dama, que es A3, para que nunca venga ese alfil aquí. O el negro puede jugar la Bogo India. ¿Por qué Bogo India? Pues de Bogoljubov, que fue un gran jugador, jugaba esto y se llama la Bogo India. Igual que la Ninzo India, el Ninzo ese viene de Ninzovich, otro de los grandes del ajedrez, que escribió Mi Sistema, que es uno, no el mío, sino el suyo. Mi Sistema, un libro, bueno, uno de los mejores libros de la historia del ajedrez. Así que, bueno, estas son algunas de las que se pueden hacer. Es cierto que también el negro puede no jugar ni una defensa india, ni entrar en posiciones con D5. Podría emplear F5, la defensa holandesa, que siempre es peligroso porque avanzar el peón F... Pero bueno, esa es la defensa holandesa, que depende cómo el negro quiera plantearla. Si, por ejemplo, esto se juega así muchas veces, puede entrar en el muro de piedra, por ejemplo, si quiere jugar con D5 y C6, esto es el muro de piedra, Stonewall. Esto es muy, muy... es agresivo también el muro de piedra, ¿eh? Es muy interesante. O... si, por ejemplo, en lugar de E6, bueno, puede jugar E6 y luego jugar el alfil por E7 y luego jugar el peón por D6, que sería la clásica, la holandesa clásica, o pueden jugar la variante Leningrado, que es cuando juegan aquí con fianchetto, G6 y alfil G7. Estas son muy agresivas con negra y muy de llegar a posiciones desniveladas y estructuras poco simétricas. Ahí la Leningrado está bien. Bueno, te he mencionado algunas de las aperturas que existen para que tú te hagas una idea por lo menos de lo que hay. Te recomiendo cuáles son mejores, depende de nuestro nivel. Si es importante también que tratemos de no entrar en aperturas muy complicadas o de memorizar muchas aperturas si nos estamos iniciando en el ajedrez. Eso es importante. Jugar más bien tipo esquema, algo esquemático. Por ejemplo, yo muchas veces recomiendo la apertura italiana, E4, caballo F3,
caballo C6, alfil C4 y jugar siempre con C3, D3, enroque y buscar siempre un esquemita muy parecido donde los planes casi siempre son los mismos y buscamos la misma configuración de piezas y la misma estructura de peones cuando nos iniciamos en el ajedrez. No jugar, pues, yo qué sé, la Leningrado que acabo de decir, pues os he nombrado las principales para que sepáis que existen, igual que existen las de flanco, que no os la he mencionado, pero la inglesa que es C4, o la apertura Bird que es F4, o la Larsen que es B3. Pero bueno, normalmente nos decidimos y os recomiendo si empezáis a jugar que empecéis con peón de rey o peón de dama, incluso más. Si habéis llegado a este vídeo y estáis en vuestros primeros pasos en ajedrez, os recomendaría más el peón de rey, que empecéis jugando con E4 y que, bueno, que tácticamente os va a ayudar a desarrollaros mejor, hay más confrontación, hay lucha directa, aunque luego, cuando ya llevéis un tiempo, digáis, bueno, pues voy a probar con el peón de dama, que es más estratégico, son posiciones. Muy bien. Entonces, tal como hemos visto en el video, es muy importante que podamos encontrar siempre las mejores aperturas. Vamos a poner un ejemplo. Este es un ejercicio para ustedes. A ver, digamos que las blancas juegan así. Digamos que las negras juegan, las blancas juegan ahí. Digamos que las blancas capturan y las negras juegan ahí. Ah, perdón. A ver, retrocedemos nuevamente, ya. Vamos a poner aquí. Ya. Las blancas juegan ahí, las negras ahí. El caballo sale acá. Esta es la defensa rusa o defensa Petrov. Las blancas juegan ahí. Y ahora, ¿cuál sería la mejor jugada para las negras? Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían? Estoy activando el chat del Zoom. Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con piezas negras. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían. Voy a leer. Peón D6. Peón D6, dice Austin. Austin dice peón D6, Sebastián D6, Adara D6, Hiroshi D6, Richard D6, Leo, alfil D6, Abdiel, peón D6, alfil B4, dice Kimei, Luis Rodrigo dice alfil D6, Jeremy, peón D6, Ximena, peón D6, Rubner, alfil D6, Achiyuy, peón D6. Bueno, vamos a dar un minuto más para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. Un minuto más y cerramos el chat del Zoom. Kailin dice D6, Han dice D6, Ethan dice D6, Ángel Santiago dice caballo, caballo C6. Y a ver, vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Antonella dice D6, Kia D6, Kimei, peón D6, Álvaro, peón D6, y Adara, peón D6. Hiroshi, peón D6. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver aquí cuál sería la mejor jugada en esta posición. Primero vamos a ver las jugadas que no serían las mejores. Alfil B4, me habían dicho
en esta posición alfil B4. Y esta jugada no es la mejor porque lo que las blancas van a hacer es primero van a atacar al alfil y cuando el alfil se retire, no sé, digamos ahí, pues van a proteger a su caballo. Bueno, antes de eso van a defender el peón. Y vemos que las negras han perdido un peón. Entonces alfil B4 no sería lo mejor. Tenemos luego caballo C6. Caballo C6 tampoco es lo mejor porque se capturan el caballo y luego las blancas defienden ese peón. Y vemos que las negras han perdido un peón. También me han dicho alfil C5. Y ocurre que cuando jugamos alfil C5, alfil C6 me dijeron, ¿no? Alfil C6, esto ocurre que pues el caballo puede salir acá para atacar al alfil. Y cuando el caballo captura ahí, es cierto que recuperas, pero luego el caballo se retira. Y entonces las negras van a quedar con dos peones doblados. Y esto no es tan bueno. La mejor jugada aquí es lo que dijeron la mayoría. Primero D6, el caballo se retira y entonces recuperamos el peón. Muy bien, ahora sí, bueno, esa ha sido la clase del día de hoy.